Presenta Santander Pyme. Abrí tu cuenta Pyme online. Santander, el banco que banca a las pymes. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel, Inco, CUTSA, FMC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Cielo Azul, Estudio Brun Costa. Grupo SACEM, una gran obra, se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener la columna de Federico Comesaña hablando del poder de compra de los uruguayos en el exterior. La columna de Ricardo Galarza hablando de la diplomacia uruguaya en un momento convulso para el mundo y para la región, haciendo equilibrio entre Estados Unidos, China, Brasil, en fin. Pero en este primer bloque estamos con el asesor del ministro de Interior, Diego Sanjurjo. Gracias por estar, Diego. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es una gestión exitosa en seguridad? Mira, la seguridad yo la definiría como la ausencia de riesgos, de peligros, también de miedos. Es decir, que hay una dimensión objetiva, que es el delito, por ejemplo, la violencia, que sucede realmente, y hay una dimensión subjetiva que tiene que ver con un sentimiento de inseguridad, de miedo. ¿Una sensación térmica? No sé si esa es la palabra, es decir, va de cada uno, ¿no? Una persona puede tener miedo sin haber sufrido nunca un delito y con unas posibilidades muy bajas de sufrirlo. No, digo esto porque cuando la ex ministra Daisy Tourné mencionó el concepto, la incineraron, como Juana de Arco. Y en realidad, el miedo es un sentimiento. A ver, yo creo que una política de seguridad exitosa tiene que sí o sí lograr, no solamente intentarlo, que ya tiene una validez, pero lograr que las personas sufran menos violencia, sufran menos delito y se sientan más seguras. Es decir, es subjetivo y también objetivo y ambas cosas son importantes. Mencionás dos cosas que no necesariamente tienen que ver una con la otra, que es la violencia y el delito. La violencia tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que tenemos. Sí. Y el tipo de sociedad que tenemos pasa tangencialmente por el Ministerio de Interior. Pasa seguramente por muchísimas políticas sociales. Dentro del plan de seguridad que elaboraron el Ministerio de Interior está la conformación de un gabinete integral. ¿Cómo vas a hacer para que eso salga del formalismo y de verdad haya una política pública en el que la seguridad sea responsabilidad del MIDES, tanto como del Ministerio de Interior, por decir otros ministerios, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Bien, es una buena pregunta porque es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, Uruguay tiene una política de seguridad en el cual el control y la represión del delito están muy desarrollados, por supuesto que son perfectibles, son mejorables, este gobierno la ha mejorado, el siguiente lo seguirá, pero lo que no hemos desarrollado prácticamente nada es la prevención del delito y la prevención integral del delito, ¿no? Es decir, lo que vos decís, ¿no? Que otros organismos públicos, incluso privados, incluso locales, también sean parte de la política de seguridad, ¿no? Y eso es un tema que no solamente es un desafío para Uruguay, sino un desafío para toda América Latina. Los países desarrollados, los países seguros, generalmente tienen políticas de seguridad que conjugan la prevención con la represión y donde la policía no es el único actor importante que participa en estas políticas, ¿no? Bueno, tenemos que dar ese salto de calidad, eso es lo que quiere hacer el ministro Heber, ¿verdad? Y como bien vos decís, en un Estado que funciona con diferentes chakras, donde cada uno trabaja de forma muy endogámica, es difícil romper esa forma histórica de trabajar, ¿no? Entonces,
Lo primero que proponemos, o una de las medidas, como lo mencionaste, es un gabinete de seguridad integral, ¿no? Donde efectivamente el ministro o quien él designe se sienta con su par del MIDES, con su par de defensa, con su par del MEC y de la ANEP. Eso va a empezar a funcionar. Queremos que sí, que empiece a funcionar cuanto Quieren antes. que empiece a funcionar. Y que eso al más alto nivel, ¿no? Le dé fuerza, le dé contenido, le dé impulso a lo que tiene que pasar luego en los barrios. Que es que, por ejemplo, otra de las medidas son consejos barriales, ¿no? Donde policías, médicos, vecinos, estén todos sentados juntos en una mesa pensando, ideando, innovando soluciones para problemáticas locales que son diferentes de un lugar a otro. Seguramente eso es muy cultural, lo de lograr, no se va a lograr de un día para el otro, que el gabinete funcione, obviamente, ¿no? Respóndeme con sí o con no. ¿Estás de acuerdo con el aumento de penas? No se puede responder eso de esa manera. Depende ¿Cómo? de la pena. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ejemplo. Y depende de la pena. Y no, ¿cuál? Yo qué sé, si vos me decís una concreta y me decís cuántos años son, yo te diré si es más o menos. No te puedo responder si o no. de esa Estamos manera. hoy parados acá. Cualquier delito, elegí el delito que quieras. No, es que no voy a caer en eso. En ¿Estás de algunos acuerdo casos sí, con en el otros aumento no. de penas, sí o no? Depende del caso. ¿Cómo soluciona al problema de la seguridad? Depende del caso. ¿Estás de acuerdo con el encierro, En algunos casos sí. por ejemplo? Por ejemplo, cualquier persona que haya violentado a otra y que nuestro sistema legislativo haya considerado que merece una pena de prisión, ya sea porque la persona cometió un delito grave y tiene que ser sancionado por ello, o porque la persona no quiere o no puede dejar de violentar a otros, está bien que sea encerrada. Esa persona que vos encerrás, cuando salga, con las cárceles que tenemos hoy, ¿va a salir mejor o peor? Depende. Algunos salen mejor, otros salen peor, otros ¿La salen mayoría? iguales. La mayoría igual o peor. Igual o peor. Sí. Pero aún así, estamos de acuerdo con el encierro. Sí, porque hay personas, muchas, no sé si la mayoría, pero capaz que es la mayoría, que si uno no las encierra, siguen delinquiendo a partir del día siguiente. ¿Estás de acuerdo con que las mujeres que entran droga a la cárcel vayan presas y sean procesadas? Si es en pequeñas cantidades, como lo que estamos hablando ahora, no. Ahora, si fuera realmente cantidades importantes y la persona va a lucrar de eso, sí. Es difícil que entren a la cárcel cantidades importantes, ¿no? No, sucede bastante. Están dando marcha atrás con el tema de las mujeres ahora en el proyecto de ley. Se está modificando el proyecto de ley de la ley de urgencia, ¿no? A ver, la ley de urgencia tuvo como 400 artículos y efectivamente hay uno donde estamos, creo que todos de acuerdo en que las consecuencias no intencionadas de la misma no han sido buenas y lo estamos cambiando. ¿A vos te parece que la requisa de X cantidad de droga revela un éxito en la política antidrogas? Sí y no. A ver, no en el sentido de que perfectamente lo que puede estar pasando es que haya mayor cantidad de droga siendo traficada y por eso estás agarrando mayores cantidades. Ahora, vos tenés que tener una política de control y represión del narcotráfico justamente para disuadir ese delito. Si nosotros mañana decimos, ya está, no controlamos nada, No, es inevitable en la política. arrasa el Son narcotráfico. dos cosas distintas. Estamos en el mundo en este principio de que hay que combatir el narcotráfico, digamos, es ilegal el narcotráfico. Pero una cosa es eso y otra es presentar la requisa de una tonelada como un éxito de seguridad pública, cuando de pronto con la tonelada cayó el mandadero que la llevaba. Y de pronto te cae 1 kilo, pero agarras a toda la organización. Mira, yo creo que entiendo perfectamente tu punto y comparto en que eso por sí solo no tiene tanto valor. Ahora, la realidad es que cuando agarramos grandes cantidades de droga, como estamos haciendo casi todas las semanas, estamos dándole un golpe fuerte a ciertas personas que trafican drogas. Y tenemos cuerpos policiales que se dedican exclusivamente a investigar estos delitos y cuando consiguen un golpe de estas características, merecen, porque es así, ser también felicitadas por un trabajo bien hecho, que además salva vidas, que además evita que droga llegue a los barrios, es decir, que tiene consecuencias positivas. Ahora, me decís, esto es la panacea y esto es el objetivo máximo del Ministerio Interior. Yo creo que no. Creo que no necesariamente estoy reduciendo el delito en la medida que haga eso. Pero no por eso deja de ser un éxito. Cuando el Ministerio se presenta públicamente a evaluar, normalmente lo hace con las cifras de delitos. Es cuando el ministro se sienta y presenta las cifras de delitos. Pero nunca lo he visto al ministro, ni a este ni a los de los demás gobiernos, sentarse a evaluar la política carcelaria y decir, miren, estamos así en política carcelaria.
¿No te parece que es una omisión y forma parte de lo que nos está pasando con las cárceles, que es que las estamos invisibilizando? Yo entiendo que un ministro salir a presentar la política carcelaria es echarse tierra encima, ¿verdad? Porque nadie ha podido mejorar las cárceles en los últimos años. Pero ¿no nos está faltando una evaluación pública con un poco más de coraje? Mira, me gustó la última palabra que usaste, coraje. A mí me parece que a veces se es todavía quizá, demasiado duro con el ministro Heber. Porque el ministro Heber yo sí lo he escuchado una cantidad de veces decir que da vergüenza algunos módulos de nuestro sistema carcelario. Ha dicho que hay módulos que hay que tirar abajo porque es un avasallamiento sistemático de los derechos humanos. Lo ha dicho. Y el ministro Heber es el que ha tenido la valentía y el coraje de plantear justamente acá la necesidad urgente de sacar el sistema penitenciario del Ministerio del Interior para que eso empiece a cambiar, y también la necesidad imperiosa, que lo dijo Petit el otro día como 4 veces en este programa, de crear una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Y efectivamente, a nadie queda bien con eso, pero hay políticos que tienen el coraje de igual decirlo. Por fin, y te felicito, se va a medir la reincidencia en este país. Una cosa que yo siempre dije que es insólita, ¿no? No saber cómo funcionan de verdad las cárceles, ¿no? Empezaron a hacer el trabajo. Empezamos el trabajo, no empezamos ahora, yo llegué hace 3 años al ministerio, al poquito tiempo quise saber si efectivamente se medía o no, me parecía igual que vos increíble que Uruguay no tuviera la capacidad de medir la reincidencia delictiva, desde el punto de vista penitenciario, no es lo mismo que lo judicial, Sí. no se podía, y no solamente no se hacía, sino que además nuestro sistema informático estaba construido, estaba hecho, estaba configurado para gestionar personas y recursos, pero no para hacer estadísticas. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de cambio, de reforma de ese sistema digital, que tardó como 2 años, para que ahora, hace un par de meses, estemos en condiciones de empezar a medir la reincidencia. De 2018 en adelante. Es decir, De 2018 para acá. Exacto, es decir, toda la información que tenemos de 2018 para acá sirve para poder empezar a decir cuánto reinciden las personas que pasan por el sistema penitenciario uruguayo. Y ahora estamos, como te comenté antes en privado, estamos afinando los datos, las bases de datos, para que yo espero que en un par de meses podamos hacer una conferencia y contar, bueno, qué tan efectivo es nuestro sistema penitenciario. ¿Ya te está mostrando algo que puedas decir? ¿Alguna cosa que puedas decir? Bueno, primero que los números son preocupantes, como ya asumíamos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué sirve esto? Porque si nosotros podemos empezar a tener un indicador fiable de cuándo una persona realmente, o qué porcentaje de personas pasan por ciertos módulos, ciertos programas, ciertos tratamientos y reinciden más o menos, eso nos sirve para empezar a mover las tuercas y empezar a llevar al sistema penitenciario y las políticas penitenciarias hacia lo que queremos, que es una menor reincidencia, ¿verdad? Bueno, lo que, más allá de que es todavía quizá premeditado dar números, lo que sí sabemos hoy por hoy es que los menores de 21 años casi todos reinciden enseguida. Es decir, los mayores de 35 años cuando salen de prisión tienen unas posibilidades mucho menores que los más jóvenes de reincidir a los pocos años. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta de las cosas que permiten medir eso, no? ¿Y eso a qué nos lleva? A que realmente tenemos que empezar a enfocar todos los recursos de rehabilitación en esa población, ¿verdad? Los que tienen entre 18 y 21. ¿no? Se da mucho de que una de las cosas que reduce, digamos, la actividad delincuencial de una persona es la edad. A medida que se hacen más viejos, dejan de delinquir. Esa lógica trasladada a los menores de 35, que son los que mayoritariamente pueblan las cárceles, te indica que por debajo, en el entorno de los 18, hay mucha más reincidencia que cuando se acercan a los 35. Claro, a ver, primero hay un fenómeno que no es uruguayo en lo más mínimo, es mundial, histórico, no hay ninguna cultura donde no se vea, que es que los hombres delinquen o violentan infinitamente más que las mujeres, y que los hombres entre 15 años y 35 años violentan mucho más que los más jóvenes o los más viejos. Tiene que ver probablemente con la testosterona, ¿no? Es decir, desde los 15 años a los 35, la testosterona en los hombres explota, ¿no? Y en algunos hombres más que en otros, ¿no? Y esos también son los hombres que les cuesta más controlar sus impulsos, no pelearse, no violentar a otros, etc., ¿no? Ahora, también cuando uno tiene más edad, quizá a los 23, 24, 25,
uno a veces ya tiene algún contexto familiar o alguna aspiración o ha vivido alguna experiencia que le hace tener quizá una mayor voluntad de, bueno, sumarse a la sociedad de manera productiva, por así decirlo, ¿verdad? Lo que vemos en todo caso, que de vuelta no es de particular de Uruguay, lo vemos en todo el mundo, es que entre los 18 y los 21, la enorme mayoría delinque el primer año. Y luego de los 21 y los 35, hay un porcentaje grande que delinque entre los primeros 3 años. Pero menos. Y decime, ¿y hay recursos para aplicar políticas carcelarias? ¿O tenemos que, o hay que votar un poco más de recursos destinados exclusivamente a la cárcel? Porque eso tiene un costo político, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, a mí me gustaría, al igual que el ministro Heber, y por eso planteamos esta estrategia, me gustaría que podamos sacar el sistema penitenciario del Ministerio del Interior, es decir, que tengamos una autoridad ministerial cuyo único fin sea reducir la reincidencia y por tanto mejorar la rehabilitación. Y creo que en ese sentido ese es el primer paso, junto con también una estrategia nacional de reforma, que es otra de las cosas que impulsamos, es el primer paso para empezar a cambiar esta situación que no nos tiene conformes a nadie, ¿no? Hoy salió información que Cabildo Abierto está oponiéndose a varias de las propuestas que hicieron en el documento, ¿no? Y dice algunas cosas más allá de las cosas a las que se oponen que me parecieron a mí de sentido común, ¿no? Por ejemplo, dicen que la encuesta anual de victimización, que se va a hacer con el objetivo de ver si se puede detectar lo que se llama el delito oculto, aquel delito que no se denuncia, digamos, ¿no? Porque las cifras que se suelen divulgar no son de delitos, sino que son de denuncias, y mucha gente no denuncia. Estas encuestas de victimización sirven para eso. El gobierno las podría haber hecho sin necesidad de incluirlas en un documento de acuerdo partidario. ¿Por qué no las hizo el gobierno? Primero, si te parece, hablo un poco de la postura de Cabildo Abierto y vuelvo a este tema. No, prefiero que hables de este tema porque de Cabildo Abierto después nos desarrollamos Bien, un poco perfecto. más. Mira, yo creo que no. Es decir, podemos hacer y vamos a hacer una encuesta de victimización, la va a hacer el INE de forma independiente. Sí. Queremos empezar eso cuanto antes. Sí. Ahora, ya hemos tenido 2 encuestas de victimización en el pasado. Una que la hizo el Frente en 2017, no le gustó los resultados y la mandó borrar básicamente, Sí. nunca se publicó. Sí. Y otra que se hizo en 2011 que no tuvo ninguna repercusión, ¿no? Tener una encuesta no sirve para nada. Las encuestas sirven en la medida que marcan una tendencia. Sí. Entonces, si el próximo gobierno, ¿no?, sea cual sea, decide que no quiere seguir haciéndolas, porque a diferencia del ministro Heber, no tiene el coraje justamente para que se sepa que los delitos son muchos más que los que se denuncian. Es un problema del Y bueno, que viene, pero ¿por qué no la empezaban a...? Digo, ¿por qué vamos no- a empezar. Vamos a Claro, empezar. pero ¿para qué le incluís en este documento? Porque nos gustaría que todos los partidos se comprometan a seguir haciéndolo, que no sea un esfuerzo efímero que hacemos nosotros y que el próximo ministro, el próximo gobierno no lo continúe. Si no, sería dinero perdido, porque una no te sirve para nada. Necesitas 2 o 3 para ver la tendencia y para poder empezar a medir si el gobierno realmente baja los delitos o no. Digo porque ese argumento de Cabildo Abierto va muy en línea con lo que han sido desde que Larrañaga era ministro, la discrepancia de Cabildo Abierto con ciertas medidas de seguridad, ¿no? Que las vienen reclamando y que, bueno, en fin. Y me llama la atención este rechazo a buena parte de las medidas. Vos me ibas a hablar de Cabildo Abierto. Sí, a ver, en realidad hoy tuvimos una reunión de 4 horas, ya es como la 4ª reunión que tenemos. Hemos tratado ya 9 de las 15 medidas, vamos por el orden. Los resultados son muy positivos, es decir, hasta ahora hemos logrado en estas primeras 9, salvo una que consideramos que queremos escuchar más a los expertos y la hemos encajonado por ahora, salvo en esa te diría que hemos tenido, no quiero decir acuerdo, ahora te voy a decir por qué, pero sí estamos todos, estamos de acuerdo, valga la redundancia, en que son medidas positivas y que vale la pena ir por ese lado, incluyendo Cabildo Abierto. O sea, el documento que se hizo público ayer o hoy, capaz que es demasiado duro. En realidad lo que ellos dicen es, bueno, tenemos matices, pero en la medida en que se tomen en cuenta o nos convenzan, bueno, las apoyamos. Como te digo, de las 9 que hemos tratado hasta ahora, 8 han contado con el acuerdo tácito, por así decirlo, de Cabildo Abierto. Como Ahora, socios de la coalición, nos resulta difícil apoyar políticas que no producen resultados tangibles de mejora de la seguridad para nuestra población. Sí, o sea, es un documento duro, pero como te digo, yo confío en que vamos a poder tener un acuerdo de la mayoría de ellas. Distinto, muy distinto, lamentablemente, es la postura del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio nos hace saber en cada medida
que no está dispuesto a firmar ningún documento ni a comprometerse con nosotros en la continuación de ninguna de estas medidas. Más allá de que informalmente nos dicen, creo que de las 9 que hemos tratado hasta ahora, en 8 de ellas nos dice que le parece que son buenas medidas. Muchas de ellas las propusieron ellos, algunas de ellas las empezaron ellos en su gobierno. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, la policía comunitaria orientada a problemas, ¿no? Son medidas que ellos empezó el Frente Amplio, nosotros lo fortalecimos y queremos volverlo nacional, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el Frente Amplio, más allá de que tiene una postura o una opinión favorable de la mayoría de ellas, al menos por ahora dice que no se compromete a continuarlas y ni tampoco a firmarlas. Que quiere que, como se ha hecho público, creo que salió en El Observador, quiere que todo esto vaya al Parlamento y se voten como leyes. Pero claro, como hablamos antes fuera del aire, la mayoría de estas medidas son operativas, no se pueden convertir en un proyecto de ley. Pero por ejemplo el Ministerio de Justicia sí requeriría ley. El Ministerio de Justicia sí. ¿Y eso lo van a mandar? Yo espero que sí, por supuesto. ¿Lo van a mandar cuándo? Bueno, todavía no llegamos a conversarla, por eso prefiero no entrar en ese tema. Porque pero la van a mandar como tiempo como para que se apruebe antes que termine este gobierno. La única de las 15 medidas que no es para esta legislatura es el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno, más allá de que nos parece que es conveniente, descartamos por un tema presupuestario hacerlo en esta. Lo dejamos claro, pero lo que queremos es un acuerdo para que el próximo gobierno, sea quien sea, y somos nosotros, impulsar el Ministerio de Justicia y que sea votado por todos. ¿Cuál otra precisa ley? Por ejemplo, las encuestas de victimización no precisan ley. No, por eso. No precisan, pero nosotros proponemos que tenga ley, para que el próximo gobierno esté obligado a hacerlo. ¿Me dejás ir una pausa y ya volvemos? Claro.